Desde el auditorio de la Iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, el pastor Jesús Armando Herrera nos comparte el tema La Regla de Oro. Bienvenidos. Mateo, capítulo número 7. Quiero que vaya conmigo hasta allí. Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 7. Y cuando lo tenga me puede decir amén. Así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, así también hacerlo vosotros con ellos. Pues esto es la ley y los profetas. Todas las cosas que quiera que los hombres hagan con usted, también usted debe hacerlo con ellos, pues esta es la ley y los profetas. ¿Por qué no cierra sus ojos donde usted está, por favor? Y me acompaña en una oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos delante de ti, dándote gracias por este tiempo de alabanza, de adoración, porque saltamos, gritamos, nos gozamos para ti. Pero ahora, Señor, que estamos frente a tu palabra, te pedimos que nos hables por tu palabra. Que tu palabra, Señor amado, nos edifique, que tu palabra nos aliente, que tu palabra nos exhorte, que tu palabra nos prepare, que tu palabra nos marque el camino, Señor. Que tu palabra nos instruya, Dios, para poder o aprender a vivir, Señor, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestro hogar, en la sociedad en la cual nos has puesto a dar ejemplo de que tú eres real. Gracias por esta mañana, quedamos en tus manos. En el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. ¿Sabe? Cuando uno está por allá, quinto de primaria o sexto de bachillerato, o primero de bachillerato, ¿cuántos eran buenos para las matemáticas? Levánteme la mano los que eran buenos para matemáticas. Bueno, un grupo muy selecto y escogido, por eso hasta extraños a veces, pero no los de acá, sino los de otra generación, pero que son buenos para eso. Pero no sé si usted, siendo bueno, siendo malo, se acuerda que habían unas torturas cuando nos presentaban ciertos casos. Entonces habían leyes para desarrollar procesos. Por ejemplo, nos hablaban de la ley distributiva, asociativa, conmutativa. ¿Cuántos se acuerdan de ese infierno que nos hacían vivir? Sí, y uno dice como que, pero eran leyes necesarias o que las aplicaban ciertos métodos para resolver procedimientos que se hacían necesarios para obtener un resultado. A nosotros se nos olvida que en el reino de los cielos es igual, de que en el reino de los cielos Dios deja cláusulas establecidas que tienen un efecto no solo en la eternidad, sino también en este lugar. Por eso es que me encanta cuando un escritor dice que el Sermón del Monte es la constitución del reino de los cielos. El texto que hemos tomado está, cierto, en una serie de discursos que aparecen en el Evangelio de Mateo, específicamente en la sección del Sermón del Monte. Y cuando alguien dice que el Sermón del Monte es la constitución del reino de los cielos, me hace entender que, número uno, no es un sistema religioso que se está aplicando para que yo viva como religioso. Dígale que tiene a su lado, no es un sistema religioso. El Sermón del Monte no son recomendaciones religiosas. Todo lo contrario, el Sermón del Monte son enseñanzas de vida práctica para aprender a desarrollarnos o a comportarnos en sociedad. En el lugar donde Dios a usted y a mí nos ha establecido con un propósito o con un objetivo. Algunos llaman a todo lo que acabamos de leer o lo que acabamos de leer en Mateo capítulo número 7, versículo 12, la regla de oro. Palabras más, palabras menos. Lo que usted no quiere que le hagan, pues no lo haga. Lo que usted no quiere que le hagan, pues no se lo haga a otros. ¿Está conmigo? Hace algún tiempo yo a usted le enseñé un refrán judío. ¿Cuántos se acuerdan? Nueras fueron, suegras serán. Lo que hicieron, les harán. Nueras fueron, suegras serán. Lo que hicieron, ¿qué? Les harán. Usted, ¿qué quiere decir? Que usted es nuera, pero un día va a ser suegra. Como usted se comporte con su suegra, se van a comportar con usted.
Ahora, no aplica solo a las mujeres, también a los hombres. O sea, ¿qué hacemos si también nueras fueron, suegras serán, lo que hicieron les harán? Usted como hombre, como fue, como es, como hijo, así mismo va a ser recoger. Como sea, como padre. O sea, lo que usted haga debe entender que hay algo que es aprender de lo que usted no quiere que le hagan, no lo haga. Y que si está recogiendo algo, piense qué hizo para recoger lo que está recogiendo. Tenga presente eso, porque es que el evangelio también es práctico. Si usted quiere que alguien le ayude en una necesidad, no sé cuántas veces usted ha ayudado a alguien en una necesidad. No sé cuántas veces, si usted no quiere que su jefe lo oprima, lo negríe o lo explote, ¿cuántas veces usted que ha tenido la oportunidad de estar en la autoridad ha sido un buen jefe y no ha oprimido o explotado a otros? Si usted no quiere que hablen de usted, dígale que tiene a su lado, pues no hable de nadie. O sea, si usted no quiere que andar de boca en boca, no preste su boca para hablar de todo el mundo. ¿Me estoy dando a entender? Si no quiere que sean ofensivos con usted, no sé hasta qué punto usted es buena gente y no es ofensivo con la gente. Porque es que se nos olvida que todo lo que usted y yo sembramos, vamos a recoger. Y esto se vuelve algo paradójico cuando hablamos de la manera como entonces Dios pide que vivamos y la manera como la sociedad demanda que actuemos frente a circunstancias o situaciones. Porque es que la Biblia no solamente está hablando de esto, que es lo que algunos aplican con quien me conviene o a quien me cae bien, sino la instrucción de Jesús va mucho más allá, que es lo que vamos a ver en esta mañana. Pero lo que me llama la atención es que usted ve que esto de la reciprocidad o de lo que usted siembra recoge, lo va a ver en toda la Biblia aplicada. Hay dos hermanos en la Escritura que son Jacob y Esaú. ¿Cuántos saben de cuál Jacob y Esaú estoy hablando? Esaú. Jacob sale agarrado de el talón de Esaú y empieza a librarse una batalla por una tradición judía que era la bendición al hijo mayor. Jacob quería la bendición y con una serie de tretas y de argumentos engaña a Esaú. Esaú vende primogenitura por un plato de lentejas. ¿Conocen el relato bíblico? Lo que estoy hablando está en Génesis 27, 26, 27. Pero bueno, como no era solamente Esaú, sino que el padre de ellos era el que tenía que bendecir al mayor, ¿qué hace Jacob? Jacob va y se pone un poco de pelo de tapete de animal en su pecho, en sus brazos, porque dice que Esaú era una persona velluda y Jacob era lampiño. Jacob llega donde su papá le dice: acércate, quiero olerte, quiero tocarte. Lo toca porque ya su padre era un hombre ciego y efectivamente el padre trae una bendición sobre Jacob y le bendice, le da una palabra muy bonita. Esaú llega y le dice: padre, he casado, quiero que me bendigas. El papá le dice: ya la di, ¿qué pasó? O sea, hay todo un problema familiar ahí. Jacob piensa que ha salido libre, pero Esaú lo quiere matar. Y Jacob tiene que huir ¿para dónde? Para Canaán. Llegando a Canaán, llega donde Labán. Si usted no leyó el relato, lo ubico, era Labán. ¿Y a dónde llega? Jacob se enamora de dos hijas que tenía Labán. ¿Cómo se llamaban las hijas de Labán? ¿Cómo se llamaba la mayor? Lea, y la menor Raquel. Jacob se enamora de Lea y le dice a su tío: quiero trabajar para que me dé en prenda, en nupcias, a la menor, que es Raquel. Jacob trabaja 7 años, y la noche de bodas, cuando ha consumado el matrimonio, prende la luz y se da cuenta que quien había tomado como mujer era la mayor. ¿A quién? A Lea. Bailas el reclamo a Labán. Labán le dice: lo siento, pero aquí hay cláusulas, primero la mayor, luego la menor, otros 7 años. ¿Cuál es el resumen de todo esto? El que engañó o el engañador fue ¿qué? Engañado. Pasó el tiempo, pero lo mismo que hizo con su papá y lo mismo que hizo con su hermano, lo experimentó en carne propia. Dígale al que tiene a su lado: porque todo lo que usted siembre va a recoger. Y sobre esta base quiero comenzar a mirar qué es lo que tenemos que sembrar.
Porque la sociedad nos enseña a sembrar otro tipo de cosas. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Versículo 21 y 22. Cuando lo tenga me puede decir amén. Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22. ¿Lo tiene? Mire lo que dice el texto. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, ¿está conmigo? Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí hasta que me la vuele? ¿Sí dice eso? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Porque la Biblia habla de perdón. Y es interesantísimo cuando usted entra a mirar algunos efectos que ha descubierto la ciencia sobre el perdón. Lo primero que tenemos que ubicar es que Pedro le está preguntando al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Parece que la tradición del Talmud babilónico decía lo siguiente, quiero leérselo. Mira lo que decía la tradición que estaba en la época. Cuando un hombre peca contra otro, le perdonará una vez, le perdonará 2 veces, le perdonará 3 veces, pero la 4ª vez no le perdonará. Entonces, Pedro, queriendo ser generoso porque es cristiano, porque camina con el Señor, por dar buen testimonio, dice, ¿cuántas veces voy a perdonar? 3, como enseña la tradición, o 7, para vernos más espirituales. ¿Y qué le responde el Señor? Pedro, a ti te digo que hasta 70 veces 7 debemos perdonar al ofensor. Esto genera un serio problema. Porque es que también había una tradición que conocían como la tradición de la civilización canaíta o de Lamec. Lamec es un hombre que es contemporáneo de Caín. ¿Saben cuál es Caín? El hermano de Abel. ¿Saben cuál es Abel? El hermano de Caín. Qué profundos estamos. De verdad que hoy he aprendido, gracias. ¿Quién era Abel? Los hijos de Adán y Eva, ¿cierto? Está Abel, está Caín, usted sabe que entonces había algo, y está Lamec. Dice el texto bíblico, y quiero leérselo, de Génesis 24, Lamec se va gloriando delante de sus esposas, porque Lamec había matado a un hombre que lo había herido. Y mire lo que dice Lamec. Lamec dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y así comenzó la tradición de los canitas o de los descendientes de Lamec. Pero él decía, yo me he de vengar, ¿cuánto? 70 veces 7. Entonces, ¿por qué Pedro dice hasta 7? Si la tradición enseñaba que la venganza era. Porque nos es mucho más fácil tener un corazón vengativo y rencoroso que aprender a sanar o a perdonar. El problema de esto, y es lo que Jesús dice, usted y yo no podemos ir andando por la vida con un corazón resentido, con un corazón que no aprende a perdonar. Y no solamente por su condición espiritual, sino también por su condición física. A mí me llenaba de asombro, estudiando un poco el tema, que el doctor Steven Stanford, jefe de cirugía del Instituto Canceriológico de Estados Unidos, uno de los mejores oncólogos que hay, o especialistas en tratar tumores cancerosos, dice lo siguiente: negándose a perdonar hace que la gente siga enferma y los mantiene. Dice el doctor Stanford, de todos los pacientes con cáncer, el 61% tienen problemas de falta de perdón. De ellos, más de la mitad son graves. Y dice, hablando el doctor Stanford, con base a un argumento de un hombre llamado el doctor Michael Barry, dice lo siguiente: la ansiedad crónica produce muy predeciblemente exceso de adrenalina y de cortisol, que agota la producción de las células asesinas naturales, que son el soldado de a pie que nuestro cuerpo tiene para luchar contra el cáncer. Es decir, un corazón que no perdona es un corazón que es más propenso a enfermarse según la ciencia. Entonces, cuando Jesús dice perdone, no es porque quiera verlo humillado y arrastrado ante sus enemigos. Es porque Dios está pensando en su salud emocional y en su salud espiritual, en su salud física. El gran problema es que estamos más acostumbrados a decir, el que me la hace me la paga, en esta vida o en la otra. Pero nos cuesta perdonar. El doctor Michael Barry dice, un veneno para el cuerpo es no saber perdonar.
Y un comentarista dice, el primer paso para aprender a hacerlo es darse cuenta de lo mucho que hemos sido perdonados por Dios. ¿Cuál es su argumento para no perdonar? Si yo le hago una pregunta, ¿quién de los que estamos en este lugar éramos tan buenos que es que era obligación de Jesús venir a morir en una cruz, a que lo azotaran, a que lo golpearan, a que arrancaran sus barbas, a que desfiguraran su rostro, a que le coronaran con una corona de espinas, porque es que necesitaba salvarnos, porque es que usted y yo éramos muy buenos, porque es que merecíamos el cielo, porque el cielo no iba a estar completo si no estábamos allí? ¿Quién es tan bueno acaso para eso? Dice la Biblia que no había ni uno solo, que todos éramos pecadores y que todos merecíamos el infierno. Pero dice la Biblia que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que la pregunta es, si usted y yo hemos sido perdonados, si nuestro corazón nuestra vida era una vida de pecado y de maldad, ¿qué impide entonces que aprendamos a perdonar? ¿Qué impide que aprendamos a perdonar? ¿Sabe cuál es el gran problema? Que la falta de perdón llena el corazón de amargura. Y no solamente llena su corazón de amargura, sino que usted empieza a destilar el veneno de la amargura y de la falta de perdón a la gente que le rodea. El escritor a los Hebreos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Por tener amargura me voy al infierno? No. No está hablando de su salvación, porque no depende de las obras. Pero es que va más allá, está hablando de su corazón y su sanidad. ¿De qué tiene en su corazón? ¿Sabe? Evis Carballosa, que es un excelente comentarista, dice este pasaje: la amargura fructifica en el corazón del creyente donde brota. La contaminación comienza amargando al creyente en donde brota la raíz de amargura, pero no queda el problema en él solo, sino que como planta venenosa, la amargura se extiende y contamina a otros. Y termina con una frase que me encantó: la santidad no se contagia, pero la amargura y el pecado sí. Usted tiene un corazón amargado que no ha perdonado y usted daña el ambiente en su familia, porque usted ahora a toda la vida frustrado, a toda la vida cargado, porque su corazón no ha permitido que el Señor entre y lo sane. Porque es que perdonar es una decisión propia. Dios a usted no lo obliga a perdonar. ¿No quiere perdonar? No perdone, es su problema. Pero Dios no lo va a obligar a perdonar. Pero la Biblia está dándole recomendaciones, hermana, de por qué tiene que perdonar, de por qué es importante que perdone. ¿Sabe? A veces uno se pregunta por qué la gente es así conmigo y no perdonan lo que hago. ¿Usted se ha preguntado si usted ha sido capaz de perdonar al que lo ha ofendido? Si usted ha sido capaz de verdad de pedirle al Señor que ya sane su pasado, que usted no siga viviendo en ese pasado doloroso que le ha quebrantado y que le ha hecho tanto daño. Mire, yo doy gloria al Señor por las mujeres. ¿Cuántos saben que las mujeres son una bendición? Pero son expertas en recordar con fecha, día, hora, estado de clima el error que usted haya cometido. Acuérdate que hace 3 años estaba verano, los pájaros volaban, un hombre iba con una camiseta de tal color y tú me dijiste. Ni siquiera estábamos hace 3 años, no recuerdo. Y nosotros hemos aprendido eso. Yo quiero darle una recomendación hoy, hermano, y es que a usted no es el único que han ofendido. El apóstol Pablo enfrentó situaciones difíciles y pese a sus deseos de querer ayudar y predicar la palabra, la gente se levantaba en oposición hacia él y lo herían y lo lastimaban físicamente. Pero una persona que entendió la bendición que trae el perdonar. Por eso yo quiero desafiarle hoy a usted de que aprenda a perdonar, de que el perdón solo le va a traer amargura, de que el perdón solo le va a traer frustración y que el perdón, hermano, va a ser una herramienta para que usted destile veneno y dañe a la gente que lo rodea. Qué bueno que usted le pueda decir: Señor,
Yo no sé qué me pasó, o qué me hicieron, o qué sucedió en mi vida, pero yo necesito experimentar la gracia del perdón. Porque es que si Dios le perdonó tanto a usted, ¿quién es usted para que no perdone? En cierta ocasión, iba un elefante y una pulga. Un elefante y una hormiga. La pulga ya era muy pequeña. Un elefante y una hormiga. En un descuido el elefante le pisó una patita a la hormiga, con la que conversaba amigablemente. ¡Ay!, gritó la hormiga, ten cuidado donde pisas. Lo siento, perdóname, dijo el elefante. Y la hormiga le dice, con disculpas no se arreglan las cosas. ¿Ya ha escuchado a esa gente? Con disculpas no se arregla lo que usted me dijo. Con disculpas no se arregla lo que usted me hizo. Con disculpas no me sirve de nada. Y la hormiga le dice, con disculpas no se arreglan las cosas. Mire cómo me dejó la patita. Por favor, discúlpame, le dice el elefante. Fue sin querer, le suplicaba el elefante. No, gritó la hormiga, eres un grandote torpe que no sabes por dónde andas y no mereces mi amistad. El elefante, emberracado y fastidiado de pedir disculpas, dijo, bien, aquí termina nuestra amistad, y aplastó a la hormiga. Si no es el cuento feliz de que se casaron, vivieron felices, tuvieron hijos, fueron al... No. Aplastó a la hormiga y siguió su camino. Moraleja, decía el autor. Cuando una persona condena a otra y se niega a perdonarla, termina aplastada por el peso de su propio resentimiento. La falta de perdón destruye el corazón, las relaciones, las familias, los hogares. Por eso esta es la mañana para que usted le pueda decir, Señor, enséñame a perdonar. Que me hirieron, que me ofendieron, que me dolió en el alma, enséñame a perdonar. A veces, si Dios nos guarda, y me parecía interesantísimo cuando la ciencia decía que simplemente el cuerpo no tiene la capacidad necesaria para defenderse de ciertas enfermedades, porque está allí luchando con ese sentimiento tan horrible que es la falta de perdón, la amargura en el corazón. Y aunque el mundo a usted, a mí nos va a decir, no nos dejemos, el que nos la hace no la paga, Dios le está diciendo a usted, aprenda a perdonar, porque usted ya fue perdonada, y fue perdonada de todas sus culpas, de todos sus pecados. Así que consejo número 1, hermano, aprenda a perdonar. Número 2, Mateo capítulo 5, versículos 43 al 47. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 47. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir su sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos e injustos. Versículo 46. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tiene eso? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No saben también que así son los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Parece ser que la tradición decía, amarás a tu prójimo. La pregunta era, ¿quién era el prójimo? Y aborrecerás a tu enemigo. ¿Sabe que mirando un poquito algo de la ley, o mirando algo del contexto judío, el prójimo era solamente aquel que era judío? Aborrecerás a tu enemigo, enemigo era todo el que no era judío. Así que parece ser que la ley o parte de la tradición oral del pueblo se fundamentó en uno de los primeros sistemas legales de la historia humana, conocidos en todo el antiguo Medio Oriente, que era la lex talionis, donde decía ojo por ojo, diente por diente, si tu enemigo mata, tú mátale, si te quita una mano, quítale una. Era todo lo que regía toda esta cultura de este primer siglo.
Y es interesante que Jesucristo viene a colocar un estándar diferente. Por eso le decía, lo primero que está haciendo Jesús es romper una tradición y decir, no vamos a orar únicamente o no vamos a amar únicamente al cercano, sino está hablando del enemigo. Y está colocando palabras muy fuertes porque está hablando de enemigo. No solamente del que me cae mal, no solamente del que saludo hipócritamente, no solamente del que llevo en la doble. Claro que aquí no pasa, amén. Aquí no pasa, ¿no? Ya no, pastor, acá ni en la doble, ni en la triba, ni en ningún. ¿De qué está hablando el texto? Está hablando de enemigos. Gente que directamente va en contra de lo que usted representa. Que va en contra de lo que usted representa. Por eso es que es más fácil aprender a tener corazones resentidos que aprender a amar. Y es el gran llamado. Por eso mira a la persona que tiene a su lado y dígale, lo difícil se hace necesario. Porque Jesús, ¿cuál es el estándar que pone para que se evidencie el amor o dar amor? Orar. Y orar por el enemigo. Orar por el que representa todo lo que ataca mi vida. Ese es el estándar que Jesús está poniendo. Va a orar. Y la traducción literal del texto sería estar siempre orando, continuamente bendiciendo, continuamente haciéndole bien al que ha sido hostil con usted. Ahora, sinceramente, yo le hago una pregunta. ¿Es fácil orar al Señor por la persona que se ha declarado mi enemiga y que ataca todo lo que yo o mi familia representamos? ¿Para quién es fácil orar así? O sea, ¿es fácil orar por alguien que nos ha hecho la guerra y nos ha herido? O sea, humanamente hablando, no seamos espirituales, de villo al Señor y el cielo se abrió. Sino usted, hombre de carne y hueso. ¿Es fácil? No es fácil. Mire que hace 5 o 6 años tal vez, no más, hace 8 años, 9 años, hubo una ruptura con un tema muy personal con mi esposa y gente que nos rodeaba. Duramos 2 años para poder perdonar y 2 más para poder amar. Y entonces yo me paraba a predicar, pero nunca hablaba del amor hacia los enemigos, porque sabía que no tenía autoridad para eso. Entonces yo dije, llevo fácil mi cristianismo porque arranco a predicar y no toco ese tema. Soy de carne y hueso. Si usted conoce mi mente, es brujo o bruja, entonces ¿me va a entender? 2 años predicando así. Y es que nos hirieron feo. Y fueron consecuencias fuertes. Y entonces la razón era, no lo hacemos. Y enseñábamos a nuestros hijos a lo mismo. 2 años pasados, yo tenía que predicar algún tema y era necesario hablar sobre el amor a los enemigos. Yo lo primero que escucho es la voz del Señor que me dice, tienes que llamar a esa gente. ¿Y qué es lo primero que yo hago? Reprender al diablo. Eso no es de Dios. Apártate de mí, Satanás. Vete porque escrito está, así toda la Biblia que usted quiera. Y no. ¿Sabe cómo me confronta a mí el Señor? A mí, a usted no, porque usted no es tan pecador. Pero a mí me dice el Señor, porque yo no quería y yo estaba tocado y dolido. Y soy pastor y soy humano, pero quería odiarlos por lo que nos habían hecho. Y el Señor me dice a mí, estaba en la sala recostado y Dios habla a mi corazón, porque creo que Dios habla al corazón. Y Dios me dice, si no eres capaz de cumplir esta orden, ¿cómo me vas a servir en el ministerio? Pues busque otro, Señor. Yo tengo tanta rabia por lo que nos hicieron, que voy a sentarme a orar y bendecir y a pedir a Dios que les vaya bien y a orar al Señor para que les bendiga y para que haga resplandecer su luz sobre ellos cuando quiero es que se consuman. ¿Me estoy dando a entender?
Pero yo empiezo a ver que hay cosas que empiezan a lo mismo. ¿Qué estaba generando en mis hijos? ¿Qué estaba generando en la iglesia? ¿Qué estaba generando en mi familia? ¿Qué estaba generando en mi corazón? Y sabe, le cuento a mi esposa, esperando que ella me alentara y yo le dijera, ¿qué tal? Yo siento llamarlos, pero cierto que no. ¿Cierto que no, mi amor? Y ella muy carnal me dice, hay que llamarlos, porque eso fue una decisión carnal. Mi amor, llámalos, llamémoslos. Eso fue para una Navidad, arrancó 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, y yo tenía que llamarlos. Efectivamente los llamamos. ¿Cómo están? Feliz año. Yo con la esperanza de que ya no estuvieran. Y contestan. ¿Cómo está? Dios le bendiga. ¿Qué más? ¿Cómo me les va? Bien, feliz año. Y de la manera más hipócrita, y que Dios bendiga este nuevo año, porque no es así. Usted no, yo. Entonces nos dice, qué bueno que nos llamaron, reunámonos a desayunar. Ay. Yo dije, Dios mío, escrito está que aunque comiere cosa mortífera e inmunda, porque es que uno se hace películas. Nos sentamos, desayunamos, hablamos, y la mentalidad es, porque es que uno es terco y uno no entiende qué es amar. Yo voy y le dije a mi esposa, pero tú y yo no tenemos que pedir perdón por nada porque no hicimos nada. ¿Me entendió, Patricia? Porque aquí ¿quién manda? Y me dice, vamos. Hablamos, desayunamos. El Señor tomó un momento muy especial y logramos sanar el corazón. Pero ¿esto qué implicaba? Que con libertad yo pueda decir hoy en día, Señor, bendícelos, guárdalos, protégelos, prospérales, porque mi corazón hoy en día está sano y porque les puedo amar a pesar de sus errores y de sus defectos. ¿Me estoy dando a entender? Su corazón es tan sano. ¿Sabe? Los escépticos hoy en día dicen, no se puede amar a los enemigos porque eso es ser muy altruista o muy idealista. Pero me parecía curioso que leía un artículo de un psicólogo que decía que el odio es un sentimiento aprendido y que el odio se puede, si es aprendido, se puede ¿qué? Desaprender, porque es una conducta humana aprendida. ¿O usted alguna vez ha visto un bebé que nazca odiando? Yo no conozco el primero. Ellos aprenden y aprenden de su ejemplo y el mío. ¿Me va a entender? Así que dígale que tiene a su lado, ¿qué ejemplo estamos dando? Dígale que tiene atrás suyo, ¿qué ejemplo estamos dando? Y hermano, me parece fuertísimo del texto que diga, ¿de qué le sirve que usted ame a la gente que está al lado suyo? Porque si usted solo ama a la gente que está al lado suyo, usted tiene una moral hipócrita. Eso, usted tiene una moral hipócrita, como la de los fariseos. Y uno no puede ser hipócrita con Dios. Usted tiene que salir de este lugar hoy, por lo menos diciéndole, Señor, ayúdame a amar, en vez de tener un corazón lleno de odio. Porque usted no puede pedir que la gente le acepte con sus errores y defectos, y que usted la ha embarrado y quiere que la gente lo ame así, lo entienda y lo ayude, cuando su corazón le cuesta aprender a amar, y más al que ha sido su enemigo. San Agustín dijo, bien por bien, mal por mal, esto es natural. San Agustín vuelve a decir, mal por bien, esto es diabólico. Pero San Agustín termina diciendo, pero, bien por mal, esto solo es celestial. Bien por mal es solo sinónimo de lo celestial. Y termina diciendo, eso divino, esa debe ser la actitud del verdadero discípulo de Cristo que busca entrar en el reino del Señor. Realmente en esta mañana, ¿cómo está su corazón frente al perdón y frente al amor? ¿Ha sembrado perdón? ¿Ha sembrado amor?
o ha sembrado desquite, venganza, odio, amargura o resentimiento. Tercero, Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas capítulo 6, versículo 38. Cuando la tenga me puede decir amén. ¿Lo tiene? Lucas 6, 38 dice: dad y se os dará. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Vuelvo a leerlo en otra versión. Den a los demás y ustedes también recibirán. Se les dará una cantidad mayor a la que puedan contener en su regazo. Aunque se les haya agitado y apretado al máximo, siempre rebosará. Porque con la misma medida que ustedes miden a los demás, Dios los volverá a medir a ustedes. Tercero, primero hablamos de perdón, hablamos de amor. Dígale a la persona que tiene a su lado: generosidad. Dígale que tiene atrás suyo: generosidad. El ejemplo de Lucas es una figura del primer siglo. ¿Qué está hablando la Escritura? Los hombres y las mujeres, los hombres usaban túnica. ¿Sí es así o no? Primer siglo. Cuando iban al comerciante, y perdón, te tomo como ejemplo, Felipe, yo soy un judío, Felipe es comerciante. Entonces yo llegaba a comprarle grano. Yo cogía la punta de la túnica y la levantaba y le decía a Felipe: deposita el grano. Al yo levantar la túnica se hacía una bolsa y empezaba a echar, y yo empezaba a zarandear la túnica, y él echaba y yo la zarandeaba para que cupiese más, y él echaba hasta donde ya la túnica diera, y él se iba. De la misma manera él tenía que medir para repartir. ¿Sí estoy siendo claro? Entonces Lucas está tomando una figura de comercio del primer siglo sobre la importancia de medir justamente, sobre la importancia de ser honestos a la hora de repartir o dar. Y es lo mismo que está hablando el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:9. Pablo está diciendo: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de este tema es que nos han enseñado no la generosidad, sino nos han enseñado el negocio bíblico, que es una mentira que la Biblia no respalda. No estamos hablando de negociar con el Señor, y es lo que usted tiene que tener claro, pero la Biblia sí habla de la generosidad. Y la Biblia sí habla del principio que trae aprender a dar para el Señor. El gran problema es ese. ¿Sabes? Si hiciéramos una encuesta hoy y preguntáramos cuál es la motivación de venir a la iglesia, algunas personas podrían decir que vienen por la enseñanza bíblica. Otras personas podrían decir que vienen porque les gusta la alabanza. Algunos otros podrían decir que vienen porque si Casa de Paz es una familia, les gustan las relaciones que hay. Otros de pronto dirán que aprecian todo el tema, todo el trabajo, todo el amor que se da. Pero déjeme decirle algo, y estoy seguro que nadie va a decir: yo voy a la iglesia, pastor, a ofrendar y a diezmar al Señor. ¿Por qué pasa esto? Porque se nos ha enseñado que el diezmo o la ofrenda es una manera de negociar con Dios. Estábamos con mi esposa acá y llegó una señora enojadísima, enojada. Nos saca un cuadernillo de donde lo sacan las viejitas y lo abre y me dice: pastor, mire todo lo que Dios me debe. ¿De por qué? Entonces abrió su cuaderno y dijo: yo di tanto en tal mes, tanto en tal mes, tanto en tal mes, tanto en tal mes. A mí me dijeron que Dios me da el 100 por 1, tanto por el 100 por 1 es igual a tanto en este mes. Sumado con estos meses, Dios me está viendo tanto. ¿Y esa regla de 3 a qué horas? Dios me debe tanto, pastor. Y yo le dije: vaya, cobra quien le enseñó esa burrada. O sea, a mí no me venga a decir que Dios le debe algo que no está en la Biblia.
¿Me da a entender? Porque se nos olvida que dar para el Señor no es un negocio, es un principio de generosidad. Usted no da, hermano, para hacer negocio al Señor. Usted da es por principio de generosidad. Lo que pasa es que nosotros a veces somos un poco tacaños y ávaros con el Señor, pero solo a veces. Martin Lloyd-Jones cuenta una historia acerca de un granjero que entró en su casa un día para decirle a su esposa y a sus hijas: tengo buenas noticias, la vaca que acaba de dar a luz dio 2 becerras. Dio una becerra blanca y dio una becerra roja. El hombre continúa diciendo: pero debemos de dedicar por lo menos una de estas becerras al Señor. Así que, familia, vamos a criar a los 2 becerros juntos, y cuando llegue el momento oportuno, venderemos uno y nos quedaremos con la ganancia, venderemos la otra y entregaremos la ganancia de esa a la obra del Señor. La mujer dice, al escuchar esto, le dice: un momentico, ¿y cuál de las 2 vamos a dedicar al Señor? El esposo, muy tranquilo, le dice: mira, mujer, no hay que preocuparnos con esos detalles ahora. Trataremos y criaremos a los 2 becerros de la misma manera, y cuando llegue el tiempo de hacerlo, decidiré yo cuál de las 2 es la de Dios. Pasaron unos días de esta plática cuando entró el granjero en la cocina con una cara bien triste. ¿Qué pasó?, gritó la esposa. Preguntó: ¿qué sucedió? Y él le dice: tengo malas noticias. ¿Qué pasó?, le dice la esposa. Mi amor, la vaca del Señor ha muerto. Pero espera, dice la esposa, tú nunca decidiste cuál de las 2 becerras era la del Señor. Sí lo hice, la que se murió. En el artículo que leía de Martin Lloyd-Jones, el título decía: la becerra del Señor está muerta. Y hablaba de la generosidad que el hombre tiene, porque el hombre no aprende a decidir lo que va a dar para el Señor. Por eso es que es interesante, hermano, cuando yo me acerco a la Escritura y entiendo el principio de Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: es más bienaventurado dar que recibir. Y la iglesia, hermano, necesita aprender la enseñanza correcta, y es que a nadie se le va a reclamar por no diezmar, pero a nadie se le va a felicitar y a poner un camino de rosas por diezmar. Usted debe entender algo, y es que el dar al Señor es un principio de fe y un principio de obediencia, no un principio de reconocimiento personal ni un principio de negocio al Señor. ¿Está conmigo hasta ahí? No es negocio, dígale al que tiene a su lado. Dígale al que tiene atrás suyo: no es negocio. Y a veces nos frustramos porque no recibimos lo que queremos, y es sencillo, hermano. Usted no puede negar que la generosidad tiene un principio. Y la gente a veces se choca y dice: pero mire ese impío como Dios lo bendice. Y es gente que aprende a dar. Es gente que aprende a dar. Ahora, entiéndame algo, iglesia. No importa el monto, importa la actitud del corazón. Porque es que hay gente que cuando va a diezmar o ofrendar, es como si les pusieran la Biblia y los atracaran. No, yo de todo lo que tengo, pero no me haga daño. ¿Me estoy dando a entender? ¿Cuál es su actitud si se supone que Dios ama al dador alegre? Si se supone que es un principio de fe y de obediencia al dar, entonces ¿cuál es la actitud que tengo al dar? ¿Cuál es la actitud que tengo al dar? ¿Sabes? Según a los Corintios, capítulo 8, me da algunas características que deben tener el hombre y la mujer que entienden el principio de dar por fe y por obediencia. Quiero que vaya conmigo allí a segunda a los Corintios, capítulo número 8. ¿Lo tiene? Segunda a los Corintios, capítulo número 8. Mira lo importante. Versículo 2. Porque en las grandes tribulaciones con que han sido probadas la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. Número 1. ¿Cuál es la actitud de un corazón que da al Señor? Con alegría. ¿Con qué? Con alegría.
Hermano, que usted cuando da al Señor no sienta que le están desprendiendo un riñón y que usted diga, voy a morir, Señor. Con alegría. Con alegría. Pero hay gente, como le digo, parece que los atracaran con la Biblia. A mí me llegó siempre se me olvida cómo se dice, un meme. ¿Sí? Los que se la pasan en esos metidos. Yo ando orando en esa. No, un meme, y la foto era la siguiente. Decía exorcismo apostólico. Era un hombre parado y tenía a alguien de los pies y lo estaba zarandeando diciendo, y decía, suelta todo lo que tienes, espíritu inmundo. Y caía el dinero, y a veces la gente se siente así y por eso dan con amargura y con frustración. No. Un corazón que aprende a dar al Señor da con gozo, no con tristeza ni con amargura. ¿Está conmigo hasta ahí? Dígale que tiene a su lado, es con gozo. Me llama la atención del pasaje también, porque en las grandes tribulaciones que ha sido probada la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Cuando usted va a mirar el texto, la palabra generosidad es la palabra aplotetos. Aplotetos es la palabra que traduce generosidad. Y uno pensaría que generosidad es abundancia. ¿Sabe qué traduce generosidad? Doble ánimo contrario de. Es decir, una persona que va a dar al Señor de una manera sincera ha determinado lo que va a dar al Señor y no tiene un ánimo fluctuante. No es de los que dice, se murió la vaca del Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo cuando usa el término aplotetos. Determinada a dar con gozo, porque entiende el principio de fe y el principio de ¿qué? Obediencia. Es curioso también, iglesia, que Pablo también habla que a dar, y mire lo que dice el versículo número 7, y está hablando de la iglesia de Macedonia. Versículo 7 dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor por nosotros, abundamos también en esta gracia. ¿Qué gracia estaba hablando? ¿El contexto cuál es? De dar. Y está diciendo que ¿cómo están dando? Con amor. O sea que alguien que entiende que se da en un acto de fe y en un acto también de obediencia, entiende que se da con gozo, que se da con generosidad, o sea, decididamente, pero también que se da con amor. Porque cuando usted no da con amor, hermano, las cosas no salen bien. Aprenda a dar, pero a dar con amor. ¿Me estoy dando a entender? A dar con amor. ¿Y por qué damos, hermano? Sencillo. Porque dar de manera fiel, número uno, unifica la vida de la iglesia. Porque cuando usted y yo damos, entendemos que la iglesia pasa por necesidades y damos y ayudamos a la vida de la iglesia. Cuando damos es un acto sencillo, hermano, de que estamos ayudando a evangelizar y a extender todo el proceso personal con muchas personas, valga la redundancia, que son bendecidas a través de lo que entra, los diezmos y las ofrendas, a satisfacer la necesidad de mucha gente. Con lo que usted y yo damos, hermano, proveemos para el mantenimiento de la iglesia y servicios, necesidades físicas, financieras que la congregación tiene. Pero todo eso lo logramos cuando aprendemos a dar con gozo, con generosidad y con amor. ¿Me estoy dando a entender? No por negocio. O sea, ni se le ocurra venir con una lista de que yo leo porque lo saco un palmaón. No me va a llegar con esa, por favor. Porque hay que entender que la generosidad es la decisión previa que he tomado. Esto es para ti, Señor, que como familia, que como matrimonio, que como esto es apartado para ti, y mi corazón lo da con alegría. Por favor, que no sintamos que le dicen quieto, esto es un atraco, levante sus manos. Que sea con generosidad. Quiero ir cerrando con esto. Había una vez una iglesia que necesitaba una remodelación. Entonces, durante el servicio, el pastor hizo apasionadamente una propuesta mirando directamente al hombre más rico del pueblo. Al final del servicio, el hombre rico se paró y se acercó al pastor. Pastor, voy a contribuir con lo que la iglesia necesita con $1,000.
Entonces, después de que el hombre habló, un pedazo de yeso cayó sobre el techo y le pegó en el hombro al hombre. Rápidamente el hombre rico se paró de nuevo gritando: no, pastor, incrementaré mi donación a $5,000. Antes de que pudiera sentarse, le cayó otro pedazo del techo. Otra vez y otra vez le pegaba al hombre. El hombre realmente gritó: pastor, voy a doblar mi segunda promesa, voy a dar la mitad de lo que he prometido. El hombre se sentó de nuevo y otra vez un pedazo de yeso le cayó sobre la cabeza. El hombre se paró una vez más gritando: pastor, ¿sabe que le voy a dar $20,000? Cuando el hombre está hablando, de pronto por allá atrás se escucha la voz de un líder diciendo: Señor, vuelve a pegarle. Que no nos toque decirle: Señor, pégale a más de uno, sacúdelo. Que usted entienda qué es un corazón generoso. Que entienda que esto no es un negocio, hermano. Que entienda eso, que es un principio de fe y es un principio de obediencia. Que entienda, hermano, que si su corazón es un corazón lleno de rabia y de resentimiento, es lo que va a recibir. Si su corazón es un corazón que no aprende a amar, es lo que va a recibir. Y quiero cerrar leyendo un texto en Juan, capítulo 12, 24-25. Quiero que se coloquen en pie mientras pasan los chicos de la alabanza. Juan capítulo 12, versículo 24 y 25. Quiero que mire lo que dice. Juan 12, 24-25 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Mira a la persona que tiene a su lado y dígale: la muerte es la clave de la fertilidad espiritual. Si no hay muerte, no hay resurrección. Si usted no muere a su pasado, si usted no muere a su rencor, si usted no muere a su odio, si usted no muere a su amargura, si usted no muere a nada de eso, no va a poder tener la vida que Dios quiere. Por eso usted necesita morir para que la vida de Dios esté en usted. Termino con esta frase de Sam Beda: la gente conoce el recorrido de la semilla desde los recovecos del suelo, que la asfixia, la pudre y allí muere la semilla. Pero con grano asombroso aparece viva sobre los surcos y se convierte en una dorada espiga con muchos granos nuevos. En otras palabras, la semilla muere sola y resucita multiplicando sus frutos. Nuestro Señor Jesucristo murió solo, pero resucita acompañado de todo su pueblo. Cierre sus ojos donde usted está, por favor. Si desea más información, escríbanos al correo iglesiacasadepaz@gmail.com. Conoce más de nosotros en nuestro fanpage de Facebook, Casa de Paz, Iglesia Cristiana. Iglesia Casa de Paz. Más que una iglesia, una familia.